Volver a nuestro origen no es retroceder. Es retomar nuestra esencia como hijos de Dios. Escuchar y ser escuchados. Existir. Sintonizas María Visión Radio, donde todas las voces son escuchadas. www.mariavision.com/MV Radio en vivo. Presentes en Amazon Fire TV y Roku TV como María Visión USA. María Visión Radio, una emisora de María Visión Networks. María Visión Radio presenta Junto a ti María con el hermano Toño Jiménez. ¡Qué bendición, mis hermanitos! Muy buenas tardes. Nuevamente nos encontramos con ustedes en otro programa más de nuestra serie Junto a ti María con el hermano Toño Jiménez. Transmitimos en vivo y en directo desde la comunidad de Tuxtepec, Oaxaca, para María Visión Radio, una señal de María llevada a Jesús. Es una bendición poder compartir contigo, mi hermano, en esta tarde, un tema muy importante que nos va a ayudar a todos a la reflexión. Ese tema nos va a empezar a alimentar el alma para que podamos vivir acompañando a nuestro Señor Jesús en esta hermosa Cuaresma, y que cada uno de nosotros pueda entender significativamente lo grande y hermoso que es vivir esta presencia de Dios, esta presencia que nos ayuda a caminar, que nos ayuda a sentir, que nos ayuda a fortalecer el alma para poder entregar en cuerpo y alma todas nuestras bendiciones en el nombre de Dios. El tema del día de hoy: la transfiguración de nuestro Señor Jesús. Y vamos a dar inicio, si tú me acompañas en esta tarde, hoy miércoles, con gran alegría, para hacer nuestra oración inicial y ponernos en la presencia de Dios para poder vivir este encuentro en el nombre poderoso de Dios. Iniciamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santísimo, te damos gracias en esta tarde. Queremos ponernos en tus manos divinas para poder entender y comprender los designios tan grandes que tienes en nuestra vida espiritual. Te pedimos con todo el amor de Dios, derrama bendiciones en todas las comunidades, en todos los hermanos que nos sintonizan con gran amor para poder encontrar esta paz divina. Te pedimos por aquellos hermanos que nos están escuchando, aquel hermano que tiene ese problema, aquel hermano que en estos momentos está viviendo un momento muy triste de desesperación. Hoy, Señor, queremos poner en tus divinas manos y enseñar al pueblo esa transfiguración, ese cambio poderoso que podemos sentir en nuestra presencia divina. Te pedimos con todo el amor de Dios que el Espíritu Santo ilumine este momento, que el Espíritu Santo nos fortalezca en dones y carismas para poder entender los caminos que es llevar la cruz en nuestro corazón. Y le pedimos también a la Santísima Virgen María, Madre de Dios, que tenga ese amor, ese tacto, ese contacto divino para poder emerger en cada uno de nosotros y sentirse bendecido en el nombre poderoso de nuestro Señor. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo, quien siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, vamos a dar inicio a este hermoso tema, a esta plática que nos va a llevar a ese camino que todos nosotros queremos. Cuando hablamos de cambio, cuando hablamos de una conversión, cuando hablamos de un fuera de límite poder vivir otra experiencia, estamos hablando de muchas maneras teológicas. A lo mejor podemos hablar de una manera espiritual, de una manera de conducta cívica, de una manera de conducta social, de una manera de un cambio propio en diferentes sintonías. Pero en esta ocasión, mis hermanos, vamos a presentar este tema que nos habla
cómo nuestro Señor Jesús nos demuestra a todos nosotros que Él tiene esa facultad de poder vivir ese cambio, esa transfiguración. Él como ser humano puede llegar a lo divino y de lo divino llegar como ser humano, como lo vemos en su palabra. Y cada uno de nosotros puede entender hasta dónde el ser humano tiene esa capacidad de poder poner su corazón en manos de Dios para que como Dios y el buen alfarero moldee nuestra vida y trate de cambiar de mil maneras, porque esa es la cualidad que tiene Dios. Eso es lo que necesita mi Señor Jesús. Que tú, mi hermano que me estás escuchando, que todos nosotros vivamos ese cambio de sintonía, ese cambio de actitud, ese cambio de pensar, ese cambio de nuestras conductas de mil maneras, para demostrar que Jesús está vivo y nos demuestra a cada quien en su corazón. Cuando hablamos de la transfiguración, hablamos de un cambio muy importante en nuestro corazón. Hablamos de lo más hermoso que puede sentir el ser humano. Poder vivir ese cambio, poder vivir esa sintonía, poder vivir el poder sentirse feliz sabiendo que Dios escucha a cada uno de nosotros. Pero aquí viene lo importante, mis hermanos. Mientras nosotros no podamos abrir este corazón, mientras nosotros no podamos tener esa facilidad de entregarnos a cada uno de nosotros, mis hermanos, discúlpame, pero todos nosotros no podemos caminar en una misma sintonía. Está como la Torre de Babel. ¿Se acuerdan ustedes? Aquella torre tan grande que querían construir aquellos personajes y aquel rey que quería llegar y ser más alto que Dios. Cuando hizo el cambio de idiomas, era una forma tan especial de no entenderse. Así, hoy en nuestros días, nuestro corazón está viviendo esa situación. Que no podemos entender el camino, que no podemos entender la verdad, que no podemos entender muchas situaciones. Por eso es que Dios nos pone diferentes facetas en nuestra vida, en la Cuaresma, para que entendamos y logramos entender. En este Evangelio, hablando de la transfiguración, veremos cómo cada uno de nosotros va tomando ese camino que Dios quiere, ese camino que nos enseña a vivir, ese camino que tomado de la mano de Jesús nos va a ir guiando por esa senda para demostrarnos que el amor de Dios es más grande que toda situación, como tú, como yo, podamos sentirlas en nuestra vida. Vamos a una pequeña pausa, mis hermanos, y vamos a preparar este evangelio para que tú te intereses en el nombre de Dios. Recuerda, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Tuxtepec, Oaxaca, México, para María Visión Radio, una señal de María llevada a Jesús, donde todas las voces son escuchadas. Y recuerda, María Visión Radio, señal perpetua de nuestro Señor Jesús. Regresamos. Junto a ti, María, con el hermano Toño Jiménez. En Apóstoles de nuestro tiempo, el padre Juan Manuel Martínez nos habla sobre la misericordia de Dios ante el dolor. Ante el dolor, ante el sufrimiento, ante todas esas cosas que de pronto nos entristecen, una de las primeras reacciones del ser humano en su debilidad es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y esa pregunta ante Dios no debe existir. No podemos hacernos esa pregunta, ya que Dios en su infinita bondad y en su misericordia nos quiere enseñar algo a través del dolor, a través del sufrimiento. Por lo tanto, nuestra pregunta debería de ser entonces, ¿para qué? ¿Para qué el sufrimiento? ¿Para qué me va a servir este sufrimiento? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer hoy con este sufrimiento, con este dolor? ¿Hacia dónde me va a llevar el dolor? Es decir, ¿qué debo aprender?
Y una de las primerísimas cosas que debo aprender del dolor es que Dios es misericordioso. Aunque a nosotros nos cueste trabajo entenderlo, aunque muchas veces nosotros no lo veamos con toda claridad. Sí, eso pasa muchas veces. ¿Cuántas veces sabemos de personas que pasan meses, años, postrados en una cama, atados a una silla de ruedas, en fin, y sufren y sienten dolor? Pero el dolor en la misericordia de Dios tiene un sentido increíble. Yo te puedo invitar a que recordemos a San Juan Pablo II. San Juan Pablo II, durante toda su vida, ¿cuánto sufrió? ¿Cuánto le tocó sufrir? Desde el atentado, donde por poco pierde la vida, y después de ahí, pues tantas cosas que se le vinieron encima, su enfermedad del Parkinson, en fin. Pero él nunca bajó la guardia. Él sufría siempre, pero siempre ofreciendo su dolor a Dios. Y si tú te fijas, San Juan Pablo II cada vez se veía más fuerte, lejos de ir hacia abajo, lejos de debilitarse. Él en su espíritu se sentía cada vez más fuerte, más y más fuerte. Por eso, una de las cosas que debemos entender del dolor es lo que podemos aprender. San Juan Pablo II aprendió que en el dolor puede uno ser muy fuerte si está siempre en contacto con Dios. San Juan Pablo II, mucha de su vida se pasó ante el Santísimo, ante el Sagrario, de rodillas. Si tú puedes recordar algunas de sus fotografías, algunas de sus filmaciones que podemos ver en estos tiempos, lo vemos a él ahí de rodillas ante Jesús, de rodillas ante el Santísimo. A veces ya no podía sostenerse, pero ahí estaba, y de ahí le venía esa fuerza. Sufría, sí, mucho, pero con Dios de su lado, con Dios ahí dándole fortaleza, él entendía que en el dolor hay que aprender a vivir mejor, aunque parezca incongruente. Pero en el dolor y por el dolor podemos aprender a vivir mucho mejor todavía. Porque así podemos darle gracias a Dios porque estamos vivos. Presentada por María Visión Radio en la emisora de tu localidad. Junto a ti, María, con el hermano Toño Jiménez. Ya estamos de regreso, mis hermanos, con gran alegría y con gran entusiasmo. Estamos transmitiendo desde Tuxtepec, Oaxaca, México, para María Visión Radio. Junto a ti, María, con el hermano Toño Jiménez. El tema de hoy, la transfiguración de nuestro Señor Jesús. Vamos a empezar a desgranar, vamos a empezar a vivir, vamos a empezar a desmontar poco a poco este evangelio para que todos mis hermanos que nos están escuchando puedan sentir el caminar que tenemos en cada uno de nuestra vida espiritual. Dice la palabra de Dios en el evangelio que Jesús invitó a 3 apóstoles, Santiago, Pedro y Juan. Les pidió que los acompañaran, en la cual Jesús caminaba con ellos y empezaron a subir un gran monte, el monte Tabor. Era uno de los montes más grandes que habitaban en esa comunidad. Y llegando a la parte última, dice la palabra de Dios que Jesús le indicó a los apóstoles: hagan oración y espérenme aquí. Inmediatamente Jesús continuó subiendo ese gran lugar, cuando de repente
un fenómeno muy grande sucedió. Se vio una luz resplandeciente en lo alto al lograr mirar que Jesús, sus vestiduras se convertían en un blanco que no podíamos igualar. Los apóstoles quedaron admirados y rápidamente empezaron a deducir con quiénes estaban. Pero fíjate bien, mi hermano, que del lado de Jesús estaba Elías y Moisés. Dos grandes profetas que vivían en aquellos tiempos y que vivieron en el Antiguo Testamento para poder reivindicarse que era la sintonía exacta que Dios marcaba. Inmediatamente los apóstoles se espantaron, se llenaron de temor, pero pudieron ver sus ojos observar. Fue tanta la delicadeza y el sobrealiento que los apóstoles le comentaron a Jesús: Señor, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para Elías, una para Moisés y una para ti. Jesús los comprendió y entendió ese gran momento, pero pues claramente les comentó: el Hijo del Hombre no tiene dónde descansar. Y vivieron ese momento los 3 apóstoles a la transfiguración de nuestro Señor Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos hermanos, vamos a empezar a desgranar ese evangelio. La palabra de Dios es muy clara porque lo más importante de todo, que Jesús invita a los apóstoles a compartir ese momento. Esto nos enseña que nuestra Sagrada Escritura, nuestra Sagrada Liturgia, los sacerdotes en el momento de una predicación en nuestra Santa Misa, invitan al pueblo a poder compartir esa vivencia personal con Dios. Es la celebración máxima que nosotros los católicos tenemos para que las familias, los jóvenes, todos los movimientos de la iglesia puedan convertirse y reunirse en una sola funcionalidad, así como Jesús invitaba a los apóstoles. Y más adelante Jesús les pidió algo: hagan oración. Jesús es una forma muy especial como ser humano que nos invita a todos al encuentro personal con la oración. Hagamos oración por los sacerdotes, hagamos oración por los movimientos, hagamos oración por muchas cosas que nos pueden llegar a convertir. Cada uno de los términos que Jesús explica tiene una fundamentalización. ¿Cuál, mis hermanos? La oración. Vivir ese contexto del amor de Dios para que vayan entendiendo todas las facetas de los hermanos. Posteriormente dice la palabra de Dios que Jesús siguió subiendo en ese monte tan grande, que de repente hubo una transfiguración. ¿Qué entendemos por transfiguración? Un cambio, una conversión, un modo de poder mover muchas situaciones para poder lograr ese cambio. Al hablar de transfiguración estoy hablando de un cambio eterno, un cambio que cada uno de nosotros puede notar en su corazón. Al transfigurarse Jesús, dice la palabra de Dios, que las vestimentas se convirtieron en un blanco inigualable. ¡Qué hermoso! Los apóstoles quedaron admirados de esa gran sensibilidad y pudieron demostrar a cada uno de ellos el cambio eterno que pudo entregar en nuestro corazón. Pero ahí les va. Pasó el tiempo y en ese momento Jesús, en esa misma transfiguración, quedaron presentes 2 grandes elementos: Elías y Moisés, grandes profetas del Antiguo Testamento, en donde en un momento dado sintonizaron una gran cantidad de momentos, donde hicieron una línea de tiempo, donde el Antiguo y el Nuevo Testamento quedaron fundamentalizados en cada uno de sus sentidos, y cada uno de nosotros pudo haber vivido ese encuentro personal con Dios. Por eso, en esa transfiguración, ¿a qué nos enseña? El cambio eterno que todos nosotros podemos tener, el cambio de todas las personas que pueden cambiar sus acciones, sus momentos, sus formas de vida. Mira, mi hermano, hoy en día nuestra Iglesia Católica está siendo atacada por todo el mundo externo que no logra entender que cada uno de nosotros puede tener ese cambio inmerso en la palabra de Dios. La transfiguración dice su palabra que era un blanco inigualable, que era un blanco inexplicable. ¿Hasta dónde te puedes imaginar ese blanco?
¿Hasta dónde puede llenar tu corazón esa blancura de amor? ¿Hasta dónde puede limpiar ese corazón que poco a poco se va desprendiendo y desgajando por las malas acciones que tenemos en nuestra vida? Ay, Dios mío, créeme que hasta me emociono de decirlo, pero de una manera muy triste, porque poco a poco nuestra iglesia se va desmoronando por toda la cantidad de cosas negativas que vivimos hoy en pleno siglo. Más adelante dice la palabra de Dios que los apóstoles lo observaron, que los apóstoles vivieron ese encuentro. Y te preguntarás tú, ¿hasta dónde Dios tuvo esa capacidad increíble? Porque Dios se convirtió en lo divino en humano, y el humano en lo divino. Era un cambio transversal que podía sentirse porque su presencia era divina ante nosotros. Hermanos, nos invita a Dios a muchas cosas, a que meditemos su palabra, a que hagamos ese cambio. La iglesia se desvive por vivir y tratar de entender ese cambio con los grupos, con las personas, con el hermano, con las familias. Hoy las familias están siendo crucificadas tristemente porque han perdido esa sintonía, ese camino de Dios. Y yo sé que muchos de ustedes me han de estar escuchando y han de estar entendiendo. Tú puedes mirar alrededor y ver las personas cómo son, el aspecto, la cara de las personas, hasta dónde llega su tristeza. Por eso, mis hermanos, en este cambio, en esta transfiguración que Dios nos pone, es poder enseñar al pueblo, a todas las comunidades que escuchan, saber que Dios todo lo puede. El cambio de cosas, el cambio de actividades que vivimos en nuestra vida, nos van a enseñar esos caminos que quiere Dios para nosotros. Hermano, ¿y cómo podemos contratar esos cambios? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios es un pequeño libro en donde está la vida eterna, donde encontramos la ricura a las preguntas que tú quieres. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si tuvieras fe como ese grano de mostaza, el que come mi carne y bebe mi sangre. Tantas citas bíblicas que nos enseñan a esa conversión, a ese cambio, a esa reflexión que tú y yo necesitamos. Por eso, nuestra Iglesia Católica trata de vivir los tiempos y más en este tiempo. Mira qué hermosa cruz, este velo morado que indica ese paño donde nosotros en un momento dado tendremos nuestras lágrimas, porque sabremos nosotros entender que el camino de Dios fue preparado. Mira, no me dejarás mentir. Acuérdate del evangelio anterior del domingo que viviste en misa. El Espíritu Santo envió a Jesús al desierto. ¿Para qué? Para probarlo, para fortalecerlo, para preparar estos caminos que todos nosotros recorremos día con día. Por eso, mi hermano, en este evangelio hay mucho que despepitar, hay mucho que platicar, hay mucho que comentar. Yo te invito a que lo sigas leyendo y lo compartas con tu familia para que nosotros podamos sentirnos bendecidos y entender muchas cosas de lo que Dios quiere. Ahorita que regresemos de la pausa, vamos a platicar ahora cómo las familias, nuestros jóvenes, nuestros niños pueden tener ese cambio en sus vidas para que le demos sintonía a esa transformación, a esa transfiguración, y te darás cuenta que el camino de Dios es tan blanco como el alma del mismo Hijo de Dios. Estamos transmitiendo en vivo y en directo para María Visión Radio, una señal de María llevada a Jesús, donde todas las voces son escuchadas. Regresamos junto a ti, María, con el hermano Toño Jiménez. Regresamos. Bendiciones para ti. Junto a ti, María, con el hermano Toño Jiménez. El padre Ramón Duarte nos habla sobre la Cuaresma, tiempo de alegría. La Cuaresma es un tiempo de esperanza. No solo es un tiempo penitencial, porque si fuera solo un tiempo penitencial y no siguiera nada más, quedaría como un sabor a sufrimiento. No,
La Cuaresma es el tiempo de la esperanza, donde caminamos, donde nos convertimos, donde nos transformamos, donde nos encontramos con Dios, donde nos dejamos tocar por el Señor para que vaya haciendo cosas nuevas. Y lo nuevo produce alegría y esperanza. ¿Cuál es la esperanza que tenemos? De resucitar con Cristo. La Cuaresma no es un tiempo de soledad y de tristeza, no, es un tiempo de alegría. Es un tiempo de ver un horizonte más allá de nuestras propias expectativas, el horizonte de Dios, la montaña de Dios, donde Él se revela. De vibrar y de ir saboreando en la Cuaresma la victoria de Cristo sobre la muerte. Tenemos vida, por eso tenemos esperanza. Cuaresma es celebrar a Cristo que vive y lo hacemos dentro de un ambiente de recogimiento, de piedad, de espiritualidad, de una espiritualidad de esperanza. Dejémonos que la esperanza nos invada para que nuestra Cuaresma sea viva, sea activa y no pasiva, sea de alegría, sea de felicidad. Cortesía de María Visión Radio en tu emisora. Junto a ti María, con el hermano Toño Jiménez. Ya estamos de vuelta, mis hermanos. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Tuxtepec, Oaxaca, México, para María Visión Radio, una señal de María llevada a Jesús. Vamos ahora a analizar esta palabra de Dios, hasta dónde las familias pueden ser llevadas y consagradas en el nombre poderoso de Dios. Mucha atención. Nuestra Sagrada Escritura nos habla de muchos momentos limpios, de muchos momentos especiales en donde cada uno de nosotros puede concretar ese amor de Dios. Cuando hablamos de las familias, hablamos inmediatamente de ese núcleo familiar. José, María y nuestro Señor Jesús. Es la célula principal de la formación en esas familias que hoy en día nos rigen con gran alegría y con gran amor. Parecerá mentira, pero el contexto tan hermoso que pueda vivir este encuentro personal nos va a llevar a muchas situaciones lindas en donde nosotros podemos entender que la familia es uno de los puntos necesarios para ese cambio, para esa transfiguración. Cuando hablamos de un cambio y de una transfiguración, estamos hablando de diferentes conductas sociales, conductas educativas, conductas religiosas, conductas sentimentales, conductas espirituales. Es un cambio que tiene que hacer la familia y nos vamos lentamente para ir empezando desde la parte fundamental de lo que es el tronco. Aquí viene una petición muy grande y a lo mejor una pregunta que yo te quiero hacer con mucho corazón y con mucha alegría. ¿Hasta dónde las tradiciones y las culturas pueden afectar esos cambios? Te lo voy a compartir. Hoy en día nuestra situación tiene que ser muy especial. La modernidad, las actualizaciones de todo lo que hacemos están siendo muy regeneradas. Para algunas personas son de buen positivo, pero para otras estamos excediendo de muchas situaciones que le van perdiendo el interés a las familias en lo que es básico, principalmente los valores. Esos valores que cada uno de nosotros pierde, esos valores que cada uno de nosotros por algunas actividades no han logrado tener esa sistematización en nuestra vida personal. Por eso es que se cometen errores, por eso es que se cometen situaciones de disgusto, por eso es que se cometen mucha variedad de cosas que puedan alterar nuestra vida espiritual. Esas situaciones que tú sabes hasta dónde yo te puedo explicar. Hoy en día, por ejemplo, nuestros jóvenes que tratan de sentirse de una manera liberal, que tratan de sentirse como que a la edad de 12, 13, 14 años
lo saben todo, sin darte cuenta que apenas están viviendo en pañales. Y tú lo sabes, mi hermano. Tú lo sabes porque has vivido una situación a lo mejor completamente distante a nuestras existencias. Nuestros padres, que hoy en día abuelos de nuestros hijos, eran de un carácter diferente. Había disciplina, había orden, pero desgraciadamente fueron convirtiéndose, fueron transfigurándose, pero para mal. Eso es lo que quiero que logres entender, para mal, porque nosotros no podemos entregar este momento virtual en nuestra vida sabiendo de que estamos nosotros catalogados, perdidos completamente en una situación muy triste que el día de mañana nos podamos arrepentir de muchas situaciones. Hermano, déjame decirte también que nosotros, tratando de evangelizar, hemos sentido también muchos cambios muy tristes en nuestra evangelización. Antes, cuando vivíamos la celebración eucarística, sentíamos ese gran volumen de gente que se acercaba mucho a Dios. Hoy en día, la gente ha cambiado, se ha transfigurado, pero para mal, porque han puesto en dos situaciones diferentes, lo social y lo espiritual. ¿A qué me refiero? Voy a ponerte un ejemplo. Cuando son las celebraciones de 15 años, cuando son las celebraciones de boda, cuando son las celebraciones de primera comunión, antes eran las cantidades de familia y gente que venían a acompañar a los hermanos para vivir ese sacramento. Hoy en día solamente los familiares participan, pero no me preguntes cómo está el salón de fiestas, completamente tupidito. Eso es lo que Dios quiere y nos enseña en esta Cuaresma. Que tratemos de darle el cambio, que tratemos de darle la sintonía, que tratemos de darle esa euforia diferente a las cosas de Dios. No podemos dejar que le perdamos esa sintonía a nuestro servicio. No podemos dejar que las cosas mundanas lleguen a acaparar toda nuestra existencia sin darse cuenta que poco a poco vamos perdiendo ese amor divino a la presencia de Dios. En este evangelio nos enseñan también cómo Jesús de lo divino está en lo humano y de lo humano está en lo divino. Por eso es esa transfiguración, por eso es ese cambio, por eso es esa revelación que le hace a los apóstoles, a Santiago, a Pedro y a Juan. ¿Te has puesto a pensar cómo quedaron ellos admirados al ver una blancura? ¿Te has puesto a pensar cómo quedaron ellos admirados al ver toda esa situación, transversalidad? Es algo grande, algo hermoso que ni tú mismo te puedes imaginar. Por eso, mi hermano, siempre le pediremos a Dios que trate de canalizar ese amor de nosotros para que en el momento de estar frente a Dios tengamos ese cambio, tengamos ese cantar, tengamos esa disolución de problemas. Mira, viene a mi mente ese sacramento, el sacramento del perdón, el sacramento de la confesión. Preguntarán por ahí, ¿cuál es el significado, hermano, de una confesión? ¿Qué es una confesión? Simplemente diría el Papa XVI, la confesión es el refrescar el alma, es bañar nuestro corazón, es limpiarlo de tanta porquería que existe en nuestra existencia. ¿Y sabes por qué? Porque Santiago, Pedro y Juan, al estar tratando de estar en sintonía con Dios, pudieron ver ese cambio. Pero si tú, mi hermano, en tu vida espiritual tienes problemas, tienes situaciones, tienes cosas que te aglomeran tu mente y no permiten ver la gracia de Dios, estás en un punto muy especial para que nuestro sacerdote pueda tener esa confesión y darte esa absolución para poder seguir viviendo la transfiguración que Dios quiere para ti. No me cabe más que decirte también que cuando las familias se ponen en oración, cuando las familias están en contacto, cuando las familias tienen ese proceso de cambio que fortalecen el alma, el espíritu y la verdad, créeme que lo más bonito y lo más responsable es cómo pueden llegar a vivir ese cambio entre las familias. El testimonio es algo fundamental, porque también en el testimonio existe esa transfiguración, existe ese cambio, porque muchos de nosotros podamos dar ese cambio a la comunidad y la comunidad va a lograr y entender que, caray,
Algo está sucediendo en la vida de aquel hermano. Algo está sucediendo en la vida de aquella hermana. Algo está sucediendo en esas familias. Y lentamente empezamos a deducir. La familia viene a la misa. La familia entra al Santísimo. La familia reza el Santo Rosario. La familia vive su comunión. Todos esos aspectos hacen que esa transfiguración cambie y vivamos esa presencia divina de Dios. De veras, hermano, ¿hasta dónde nuestra vida espiritual puede tener ese cambio? Y más que todo, decirle a Dios: Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Porque cuando uno se alimenta de la palabra de Dios, créeme que lo más hermoso es poder vivir en sintonía, ese cantar, ese caminar, ese proceder. No me cabe decirte más que poco a poco las familias entenderán, y más en esta Cuaresma. Ahorita que regresemos de la pausa, vamos con el último momento de este programa. Vamos a platicarte cómo las familias se pueden integrar en diversas actividades en nuestra vida espiritual. Esas actividades que nos llevan a feliz término, para que te des cuenta que nuestra Iglesia Católica tiene abiertas las puertas como Jesús misericordioso, que están esperándote para que tú le sirvas a Él. Porque Dios, déjame decirte, que dice su palabra, el 100% te multiplica de lo que tú le des, en tu tiempo, en tu espacio, en tu economía, pero sobre todo en el amor tan grande que le puedas tener a las cosas de Dios. Así que, mis hermanitos, no le perdamos esa sintonía, no perdamos ese corazón tan grande que tenemos, porque cada uno de nosotros tiene un camino muy grande que decirle a Dios. Y cuando Dios te dé esa oportunidad, te vas a dar cuenta que Dios en su infinita misericordia es tan grande como el amor de Dios. Su canto lo dice: tan grande que no puedes estar afuera de Él, ni tan alto porque no puedes estar encima de Él. Dios te bendiga. Regresamos. Vamos en el último momento. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Tuxtepec, Oaxaca, México, para María Visión Radio. Una señal de María llevada a Jesús, donde todas las voces son escuchadas. Y recuerda, María Visión, presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Regresamos. No le cambies. Junto a ti, María, con el hermano Toño Jiménez. Humilde carpintero, llamado por Dios para ser custodio de Jesús y María. San José, protege nuestras familias. El padre Antonio Márquez nos habla sobre el silencio de San José. Hablemos hoy acerca del silencio en la persona de San José. Todos recordamos aquel pasaje bíblico cuando José no sabe qué hacer, está confundido porque percibe, la evidencia lo dice, que María está esperando un hijo. Y dice la palabra del Señor que José pensó dejarla en secreto. Centrémonos particularmente en este detalle de San José. Es el hombre del silencio. Llama la atención cómo San José reflexiona, ora, llora, pero no habla. Curiosamente, la Sagrada Escritura no nos registra ni siquiera una sílaba o letra en labios de San José. Es el hombre del silencio. No estaba mudo, pero nos enseña con el silencio una virtud, un valor. En este evento que hemos mencionado llama también la atención el silencio de María, elocuente silencio de ambos que oran y esperan a que Dios actúe. ¿Para qué el silencio? ¿Qué nos enseña San José a través del silencio? Para tres cosas. Primero, silencio para orar. Qué importante favorecer un ambiente de silencio y recogimiento para poder concentrarnos solo en Dios. El silencio como un instrumento para la adecuada oración. Segundo, el silencio para la reflexión. ¿Cuánto urge a nuestro mundo pensar, reflexionar, meditar? Y tercero, el silencio particularmente para proyectar, para planear la vida, para planificar lo que haremos.
El silencio nos permite valorar pros y contras de todo esto que podamos ir proyectando para nuestra vida. Pongamos nuestros ojos en la figura y la persona de San José. Hoy particularmente nos centramos en este valor, el silencio que nos ayuda a orar, a meditar y a proyectar. Presentada por María Visión Radio en tu emisora. Junto a ti María, con el hermano Toño Jiménez. Ya estamos de vuelta, mis hermanitos, ya estamos de vuelta con gran alegría en este programa Junto a ti María, con el hermano Toño Jiménez. Vamos a dar ahora las recomendaciones sobre este momento, cómo las familias pueden utilizar algunos de los movimientos en nuestras iglesias, nuestros jóvenes, cómo podemos apoyarlo en esa transfiguración. Mira, yo creo que lo primero que tenemos que aprender en nuestra vida espiritual es reconocer que necesitamos un cambio en nuestra vida. Es lo primero que hay que hacer. Reconocer ese cambio. Reconocer esa necesidad de Dios. Reconocer que necesitamos encontrar ese camino de salvación. Reconocer que estamos mal, que andamos mal, que sentimos mal y que actuamos mal. Eso es lo primero que hay que reconocer en nuestra vida. Inmediatamente que reconozcamos, vamos a pedirle perdón a Dios. Es el segundo momento. Primero es reconocer, después pedirle perdón. Hermano Toño, ¿cómo yo puedo pedirle perdón? Te lo acabo de comentar. En tu parroquia, en tu catedral, en la capilla donde tú tengas conocimiento, nuestros sacerdotes están con los brazos abiertos para vivir ese sacramento de la confesión. Ese sacramento en donde podemos tocar el alma de Dios y Dios nos toca. Dios nos absuelve de todo pecado. Limpiar ese corazón, sentirnos tranquilos, pedirle perdón a Dios por todo lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y a lo mejor en su momento lo que estás por pensar. Esa es una parte fundamental en nuestra vida para sentirnos libres y poder sentir ese cambio, esa transfiguración que Dios quiere para nosotros. Ya que pediste perdón, ya que te arrepentiste, ya que tuviste ese momento, vamos ahora a tratar de enmendar nuestras situaciones. Sí, parecerá mentira, pero cuando tú tienes esa oportunidad y ese descanso de Dios, eso te va a motivar a seguir pidiéndole perdón al hermano, a la hermana, a las familias. Poderle pedir perdón a las situaciones que tú hiciste en su momento sabiendo de que afectaste a algunas personas. Eso es importante, porque estás reconociendo el poder y el amor de Dios. Porque estás reconociendo que Jesús en tu corazón limpió toda esa porquería, sintiéndote capaz de poder acercarte al hermano o a la hermana que tú ofendiste y pedirle perdón. Eso es algo muy grande. Eso es algo que créeme que Dios lo pone siempre en contexto para poder vivir esa superación especial y poderse sentir bendecido en el nombre de Dios. Ya pediste perdón, ya te confesaste, ya pediste a las familias lo que hiciste, ahora viene cómo vamos a recuperar y demostrarle al mundo que Dios tiene poder en su palabra. Yo te hablé de los movimientos que hay en la iglesia. Yo ahorita me encuentro en una parroquia aquí en Tuxtepec, Oaxaca, San Juan de los Lagos, donde está nuestro párroco, el padre Juan Martínez. El padre Juanito tiene esa capacidad de tener formado ya nuestros grupos de monaguillo, grupo de coro, liturgia, pastoral social, pastoral familiar, pastoral para los enfermos, la cofradía del Santo Rosario.
Movimientos donde las familias se pueden integrar de diferentes maneras y darle realce a lo que Dios nos ha enseñado para demostrarle al mundo entero que la conversión es punto fundamental en nuestra vida espiritual. Dejarnos de problemas, de chismes con las comunidades, ese es otro punto, mi hermano. Porque ya como tú tienes la nueva vestidura de Dios, las armas que te da Dios, caray, podemos luchar ante el público y decirles, hermanos, esa transfiguración nos enseña al cambio de nuestra vida. En tu trabajo puedes demostrar un cambio tan grande que muchas personas verán tu forma de proceder, tu conducta, tu forma de hablar, tu forma de vestir, tu forma de ser amable con la gente, tu forma de entender y comprender si a lo mejor en su momento tendrás algún cargo en tu vida personal. En esa vida que todos nosotros podemos recorrer, nos podemos sentirnos satisfechos al saber que estamos tomados de la mano. Y en este pleno tiempo de Cuaresma, tú, mi hermano, puedes agarrarte con gran amor de esta cruz. Esta cruz que nos enseña que estamos pegados a Él. Este lienzo que nos enseña que así está el alma de Jesús, pegado a la cruz como lo hizo Juan, el más amado de nuestros hermanos. Así lo dijo Jesús en la cruz. Juan, tú eres el más amado, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo. Y María, sin nunca quitarnos ese gran valor, María nos va a enseñar a tener ese arrepentimiento. María nos va a enseñar cómo podemos acercarnos a Él. ¿Cómo, mi hermano? En el rezo del Santo Rosario. El Santo Rosario, como yo siempre te lo he dicho, es un arma tan poderosa que nos enseña a los católicos poder acercar el canto a María para que María ponga todas nuestras necesidades en las manos de su Hijo Jesús. Y yo te puedo asegurar, mi hermano, que con gran amor y con gran dolor puedes limpiarte y sentirte sanado para que podamos demostrar muchas cosas en nuestro corazón y te des cuenta que el amor de María está puesto en ti y en mí. Hermanos, antes de hacer nuestra oración final, déjame concluirte. La transfiguración de nuestro Señor Jesús tiene el significado más grande en nuestra vida, que nos ha demostrado que podemos hacer una conversión, podemos cambiar, podemos vivir muchos momentos diferentes para poder ver esa blancura. Pero esa blancura la vas a ver en el corazón de cada uno de nosotros, porque recuerda que Jesús vive en tu vida y Él está pendiente porque eres hijo y eres amado por nuestro Señor Jesús. Acompáñame a hacer la oración final para despedir este momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre eterno, por vivir este encuentro personal contigo. Te pedimos de todo corazón, ilumina nuestra vida espiritual. Te pedimos de todo corazón, ilumínanos para poder entender y comprender los designios. Te pedimos de todo corazón que esa transfiguración tuya, Señor, sea un momento muy especial para poder cambiar los corazones de muchos hermanos que nos están escuchando. Te pedimos que esa transfiguración entre en el sentimiento de aquel hermano que necesita amor, entre en el entendimiento de aquel hermano que necesita una salud espiritual. Entre en las familias para que puedan consagrarse y tener un servicio apegado en el nombre poderoso de Dios. Derrama la luz del Espíritu Santo en ellos para que ese caminar sea iluminado por ti y que su vida espiritual sea tomado en dones y carismas y vivir esa presencia divina para poder encontrarnos día con día en cada momento de nuestra vida personal. Te pedimos a ti, María, que derrames bendiciones en este mundo, que derrames bendiciones en nuestro corazón para poder entender y comprender que nuestro Señor Jesús es el camino, la verdad y la vida. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo, quien siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues mis hermanos, nos vemos en la próxima. Que Dios los bendiga. Recuerda, mi número telefónico aparece aquí en pantalla, 287-134-2542. Márcame
quiero escuchar tu voz. Escríbeme de todo corazón. Mándame tus opiniones sobre el tema que quieras escuchar y nos daremos mucha alegría de poder complacerte en nuestro corazón. Un saludo para todas las comunidades. Invítame a tu ciudad, a tu país, para poder vivir esta experiencia y darle gloria a nuestro Señor Jesús. Esto fue una producción de María Visión Radio, una señal de María llevada a Jesús, donde todas las voces son escuchadas. Y recuerda, María Visión, presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, nos vemos en la próxima. Y recuerda, vive la presencia de Dios en esta Cuaresma, tomado de la cruz con Cristo nuestro Señor. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Junto a ti, María, con el hermano Toño Jiménez. Derechos Reservados 2026. María Visión Radio.